Decía la profecía que Dios dio por Balac cuando habló a los hijos de Israel, que Dios dejaría un pueblo sobre la tierra que no sería contado con otro pueblo. De no ser contado el pueblo de Dios en la tierra, no se puede identificar. Por eso, no me interesa la identificación, pero sí tendríamos que examinarnos a sí mismos para ver si estamos en la fe. Porque es importante que usted sepa que está viviendo la fe del Hijo de Dios. En grande. Estamos en el recogimiento. Las profecías de estos tiempos son para Dios abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Lo que han leído la Escritura por tanto tiempo sin haberla entendido. Ciegos. Lo que han oído la Escritura por tanto tiempo sin haberla entendido todo. Lo que han oído la Escritura sin haber discernido ni haber sustanciado el olor de su fragancia o de su perfume o su ofrenda sin ofensa. Los que han comido el pan diariamente por la ración de la enseñanza o de la prédica sin haber podido saborear a qué sabe sin paladar. Y a todos estos, un cuerpo muerto viene Cristo a darle vida por la voz de su palabra. Dejando al sordo con oído y al mudo con lengua y haciendo caminar a los cojos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero desgraciadamente, el hombre de una mente material, cuando dice cojo, no puede verle otra cosa como parte coja a un cuerpo, sino que lo pies en defensa. Cuando dice ciego, no puede ir a otra parte del cuerpo, sino que al miembro llamado ojo. Pero que la palabra le estaba diciendo, y no está diciendo, que quién es el ciego, si no el mensajero de Dios. Que cuál es el sordo, si no el siervo de Dios. Y a ello es que él dice, ciego, yo sordo, oí. Y a eso fue que él le abrió los ojos y los oídos. Dios pues de el que nuestro oído se abra y que nuestra sordera queden quitadas para que puedan oír claramente la palabra. El recogimiento es con Cristo, porque Dios recogió del mundo en esta forma de creencia y de ideología, recogió al mundo religioso, pero ahora lo está llamando de esta forma de creencia para recogerlo con el testimonio del Hijo de Dios. ¿Quién será aquel que se va a recoger? El que oiga la voz. Debemos ser animales. Acá señalo de Escritura cómo la tierra estaba llena de animales, lo que indica cómo la enseñanza de Dios está llena de animales, porque cuando el hombre es de un sentido animal, él mismo es animal, y ahora no hay lugar para Dios, pero Dios tuvo que estar con las fieras. Algunos profetas estuvieron con las fieras del campo, y es porque las fieras del campo han tomado posición en el testimonio que da la palabra. Y dice que los niños también en la nueva dispensación o en la redención, los niños se apacentarán con las cerdas, con las culebras, con los animales salvajes, mantendrán sus crías, porque no le hará daño. Y es porque usted puede dominar con el juicio de Dios a cualquier animal, por bravo que sea, o no importa lo salvaje. Porque el león, el tigre o cualquiera de los animales hombres que hay, lo prometiza Dios, porque la ciencia de Dios lo humilla. Que es como el humo, cuando se le pone a la abeja, por brava que sea, el humo la humilla, porque tiene que humillarse la abeja ante el humo. Y el que tiene el consejo de Dios, tiene que humillar al hombre por soberbio que sea. Se aproxima entonces a la tierra este reino.
que tomará posición en breve. No se califica el tiempo, pero tomará en la tierra posición este reino, que será adverso a la obra de Dios. A la medianoche salió Israel de Egipto, y a la medianoche dice Jesús, vendrá el Hijo del Hombre. Y las vírgenes que no estén apercibidas a esa hora no podrán prender su lámpara, pero las que tengan el aceite prenderán su lámpara para recibirlo. Se aproxima una oscuridad espantosa. La oscuridad es porque la visión se va perdiendo, pero Dios la va recobrando. La va a depositar como Dios depositó la visión entre la casa de Israel, los hijos de Israel. Que mientras las casas de los egipcios se fueron oscureciendo, las casas de los hebreos iban resplandeciendo. Porque cada vez que el mundo avanza más hacia la verdad, los hijos verdaderos de Dios acercan más y acercan más a la verdad. Y cuando vemos que los tiempos son malos, no hacemos más que entonces doblar nuestras rodillas ante aquel que nos puede librar de tal tiempo. Por eso, pues, estamos invitando a estar atentos, como dijo Pedro, como a una antorcha a la palabra profética hasta que el lucero salga en vuestro corazón y el día se haga perfecto. Día, ¿por qué? Porque estemos claros, porque se esté viendo la visión clara. Dios levantará su iglesia, pero no levantará los bancos, ni levantará estos cuerpos. Levantará el testimonio de su Hijo. Y lo levantará porque hasta la hora presente el testimonio del Hijo de Dios no tiene ningún valor en la tierra. Y cuando lo levante, ¿qué hará Dios? Sencilla y únicamente dejará reconocer a los hombres sobrevivientes que ese es el testimonio que posee la paz, el juicio y la justicia. Hay un juicio para la tierra. No el juicio que hoy Dios está pasando con nosotros. Que la palabra tiene su juicio, donde todos tenemos que vernos frente a él. El juicio de Dios con su pueblo es para Dios destruir a la nación. Es para Dios destruir a los reyes. Pero esta vez no lo está destruyendo con las armas que ha de destruir a los reinos de afuera. Está empleando su palabra como arma poderosa para destruir toda fortaleza. Y llevar a la obediencia toda rebeldía que se levante contra la ciencia de Dios. Entonces estamos para que en el juicio de la declaración de la palabra los reinos de este mundo queden juzgados. Pero es en nuestra persona. Y el mundo no tenga parte dentro de un pueblo redimido. Por eso quedan sin valor los reinos. Así queda cualquier reino de este mundo destruido. Y a esto se le llama el fin del siglo. Un pueblo bajo estas condiciones, que ya ha sido juzgado por el tribunal de Cristo, está pronto a recibir y a conocer la justicia. Bien, si Dios no trae el juicio. Pero Dios ha querido juzgar, como dice, el juicio comenzará por juzgar. Y hoy está para juzgar a la iglesia, para destruir de ella los principios que trae del mundo y dejar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni contaminación de este mundo. Un pueblo preparado bajo esta condición, con el ojo de Dios, va a ver lo que Dios va a hacer. Y va a quedar quieto, va a ver la salvación de su vida. La indignación de Dios se va a hacer manifiesta en la tierra. La ira de Dios va a derramarse sobre la tierra. Pero se va a derramar, dice, el vaso de su ira. O los vasos de su ira. Porque el hombre es un vaso donde o está la gracia o está la ira. Y los hombres que han vivido sin Dios son vasos de ira, que han ido acumulando la soberbia y la maldad en ellos. Hoy tenemos en la tierra los hombres de ciencia
que han laborado con la misma todo lo que ellos necesitan. Lo que el mundo necesita para ser destruido, Dios no lo ha fabricado en el cielo, pero lo ha fabricado el hombre en la tierra. Por tanto, Dios ha permitido que el hombre se haya desarrollado con lo mismo que él ha tenido. Y que el hombre haya preparado su destrucción para Dios no pasar a ser el que lo destruya, sino que ellos mismos con su maldad. En este pueblo que sabe lo que Dios va a hacer, que si Dios se va a reír, ¿cómo se reirá Dios? ¿A quién nosotros queremos para ver a Dios? Porque Dios se va a reír, por su nombre. Pero Dios tiene que estar en el hombre, contemplando lo que el hombre está haciendo. Entonces Dios ve que se acercan los días y que el hombre llega a su fin. Pero la iglesia tiene que prepararse, porque todo lo que pertenece al mundo queda destruido. Y tendríamos que despojarnos de todo lo que pertenece a este mundo. Una iglesia sin mancha, ¿cómo se consigue? Sin mancha, mancha es un cuerpo extraño. Si es mancha es porque todavía tenemos algo de fuera. Arruga es porque no se nos ha pasado todavía la plancha y el calor del espíritu no ha pasado para quitar la arruga. El fuego de Dios no ha pasado. Y es sin arruga y sin mancha y sin contaminación del mundo. Pero Dios preparará de manera a la hija de Sion, que así le llamó a la enseñanza. En los días de Isaías se llamó la hija de Sion. El profeta David le llamó la hija de Sion a la enseñanza o aquella congregación que bajo la dirección de esta enseñanza y bajo la visión del Espíritu le confirmaron o le llamaron la hija de Sion. Hoy se llama la iglesia. La que ayer se llamó la hija de Sion, hoy se llama la iglesia. No cuerpo aquí como estamos reunidos. No, aunque sin cuerpo. A lo que él le llama hija de Sion es al testimonio que tiene su enseñanza. Y Dios nos ha dado el que busquemos su enseñanza para luego él manifestar su testimonio. Por eso tendríamos que buscar el ser enseñado. Se presentará este animal ante el mundo y la iglesia va a desaparecer. Mientras este animal reina en breve tiempo, la iglesia desaparece del programa. Pero los que se queden pasarán a ocupar el lugar de la iglesia. Es decir, que pasarán por la gran tribulación que ocasionará. El poder romano que persiguió en el principio, bajo ese espíritu enemigo de Dios y de su principio, a los cristianos, que le hizo adversidad, que quemó, asoló a los primitivos cristianos, hoy no lo vemos de esa manera persiguiendo. Pero Roma reconocerá ese poder. La iglesia, que era mujer, se montará en esta bestia. La iglesia romana se montará en esta bestia. La bestia roja. Y reconocerá este poder. Y ese poder le dará su poder a ella. Entonces blasfemarán el nombre de Dios y estarán contra los santos del Altísimo. Aquí es donde pasará el que no fue sellado su prueba, teniendo que ofrendar su cuerpo, su vida personal, no el testimonio ahora. A usted no le está pidiendo Dios ahora su cuerpo, pero sí el cuerpo de lo que usted tiene. Lo que usted tiene por testimonio, lo que usted tiene por vida, ahora se lo demanda a Dios. Y si usted no pierde aquel concepto, usted no tiene parte con el Hijo de Dios. Los que no se han sellado con el sello de la revelación del Hijo de Dios, este programa lo espera. Porque ellos tendrán que confesarle a Jesucristo a ese poder. Y ese poder estará entonces en la tierra para hacerle adversidad a todos los cristianos. Por esto creemos que debemos de acercarnos más al Señor
y dar más nuestro tiempo y dar nuestro corazón del todo, no a medias. Y tratar de influir con la palabra y ver todo lo que tenemos como cuerpo extraño que sea adverso a la voluntad de Dios, humillamos y Dios no dejó. Se ha alabado Cristo para siempre. En esta profecía de Pedro nos habla de la destrucción de este reino con la segunda venida de Cristo. Dice que los elementos pasarán siendo de sello. Los elementos que están en los cielos. En los cielos del entender de los creyentes viven unos elementos. Habíamos creído que en los cielos habían esas cosas. Habían todos esos hombres o habían esa personalidad. Pero Dios nos ha permitido entender que no están lejos, que están muy cerca de nosotros. En los cielos del entender de cada creyente están sentados enseñadores. Todo el que lo enseñó a usted está sentado en lo que usted entiende. Y es Cristo el que viene en su segunda venida para despojar a estos príncipes que lo tienen a usted cautivo y que ellos están sentados sobre lo que usted ha confesado y confiesa. Estos elementos con la segunda venida son de sello y quedan destruidos. Porque usted lo ve claramente ahora, porque Dios le permite ver por la visión que aquellos son hombres del mundo, porque le permite ver la desnudez. Y al ver lo que están desnudos de la justicia de Dios, le da paso a Cristo. Y el mismo conocimiento lo echa afuera. Porque ellos están dentro a causa de falta del conocimiento del Hijo de Dios. Pero al venir Cristo y alumbrarte, te deja ver el estado de ellos y ellos quedan fuera por la luz, porque son un reino de la tiniebla. Y dice la palabra que esa lucha que tendremos contra principados y contra potestades de la tiniebla que están en lugares celestiales es porque ellos están sentados en la palabra. Pero son potestades de la tiniebla y son luces y estrellas que caen del cielo con la venida de Cristo. Por eso él dijo que antes de su venida las estrellas del cielo caerán. Y estuvimos viendo las estrellas como en las formas de los astros. Que si una sola cae, posiblemente le pasa algo a los moradores de la tierra. Diciendo que no solo una, sino las estrellas caerán del cielo. Nunca verán los hombres materialmente tales cosas. Pero Dios nos ha permitido ver lo que los hombres han deseado ver. ¿Cuántas estrellas han caído? Porque cada vez que Dios levanta su testimonio en la vida de cualquier redimido, son muchas las estrellas que caen. Porque son muchos los seres que ocupan lugares en la mente de un hombre. Porque a todo lo que se le dio nombre con la ciencia y todo lo que usted aprendió por ella, el que tomó parte en ella, por 38, 16 hasta el versículo 18. Ha entrado tú hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo. Han sido descubiertas las puertas de la muerte y han visto las puertas de la sombra de muerte. Has tú considerado hasta la altura de la tierra, declara y sabe todo esto. Amén. Esta fue una interrogación que se le hizo a Job para poderle frenar el desvarío o el desconocimiento, la fuerza que tenía. Porque teológicamente Job tenía un conocimiento sumamente amplio y nadie podía evadirse de aquel o bien vencerlo. Pero Dios salió a vencerlo porque Dios quería justificarlo. Y para firmarle el derecho
y la vida que aún poseía en ese testimonio, vino y lo interrogó con estas expresiones, que si él hubiera andado escudriñando los secretos o lo profundo de la mar, él estaba hablando de este animal. No le está hablando del mar acuático, le está hablando de ese reino, que si él había investigado los secretos de ese reino, como toca investigar a cualquier creyente de raíz lo que sean los reinos, para poderse librar de ellos. Y ahora le dice los abismos, que se había investigado la profundidad o los secretos de los abismos. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y él estaba ocupando un lugar en este reino, porque la visión de él estaba desde el entendimiento de la palabra expresado desde este lugar, que tenía aquí la escritura, pero la visión la tenía de aquí de este reino. Por eso es hijo, esta es hija de esta, Babilonia y sus hijas. Y es porque el conocimiento que se expresa de la escritura a el mundo, por lo que se ha creído de la Biblia, es un derivado del conocimiento que hay aquí en la naturaleza. Y en ese entendimiento, en ese testimonio del hijo de este animal o de este reino. Estas son las tinieblas que tiene luz, pero esto es el abismo, no tiene nada de luz, pero tiene sus tesoros. Y Dios lo selló, lo escudriñó y lo selló. Y ahora él le hizo la investigación o lo interrogó. Tú has estado escudriñando los secretos de la Biblia. Que si entró él para conocer la puerta de sombra de muerte, porque la puerta, nunca hemos investigado qué quiere decir la puerta. Puerta es la parte del conocimiento. Esta es una casa, esta es una hacienda, tiene que tener una puerta. La puerta es el entendimiento por donde usted ha entrado. Y hay una puerta que se llama de muerte y otra de sombra de muerte. La puerta de este animal y la puerta de este. La puerta de la muerte y la puerta de sombra de muerte. Porque este conocimiento es muerto, pero este es sombra de muerte. Este es un abismo y este otro. Y a la voz de sus canales responde uno y otro, porque se entienden. Ellos son del mundo y el mundo lo oye. ¿Por qué? Porque entienden a él. Por eso la predicación de este reino es para este reino. Porque este reino salió de este reino. Pero la predicación de Cristo es para este reino. Porque lo que él viene a buscar son los que están aquí. Y ahora la oposición es en este reino para Cristo. Porque le conocen el misterio. Y al misterio se revelan por Cristo. Y ahora creen que es este. De lo que les ha salido al encuentro, dice, tú por Belzebú echa fuera los demonios. Belzebú era este espíritu. Pero Jesús se devolvió y le dijo, yo conozco vuestro padre. Y sé que la obra de vuestro padre es querer hacer. Y él es homicida desde el principio. Entonces lo declaró hijo del diablo. Y ellos no vieron lo que Jesús le dijo aún. Y dijeron, ahora sí pues entendemos que verdaderamente tiene él. Porque ¿quién quiere matar a este hombre? Bueno, no era que ellos en sí querían destruir el cuerpo, pero estaban matando a Jesús. El testimonio se está matando. Desconoce pues entonces el hombre que puede matar. Y Jesús vio que estos querían destruir el testimonio. Y lo consideró hijo de Satanás, aunque ellos se creían hijos de Abraham. Pero no eran hijos de Abraham. Eran hijos de este animal. Hijos de Caín. Un testimonio caído. Entonces el que viene dentro de ese testimonio que ha caído, cuando viene el testimonio se dio la compañía. Por eso Caín se reveló con más. Y no es otra cosa que cada vez que usted se encuentre con un hermano inconsciente, labrador de la tierra como Caín, que solamente entiende los terrenos. Y usted le habla de lo celestial, de lo espiritual, él se va a reparar, se le da. Y de inmediato le va a dar muerte. ¿Por qué? Porque va a salir hablando que le salió un paso. Va a salir inmediatamente allí que le salió el mismo diablo. Y
y su testimonio va a quedar detenido. Somos caídas. No hay que buscar a caídas de eso. Es un suceso que hay en la palabra para verlo los hijos. Así es que las obras que están escritas históricamente se hicieron para nuestra historia, a fin de repensar, ver el suceso que fue de este mismo. No hay nada menos, lo que hay fue lo que fue. Así es que la obra de Cristo está presente desde el principio hasta este presente. Dios pues nos libre de estos imperios, porque estamos para tener parte en el programa de Dios, darle oportunidad a la palabra, llevarte del consejo de ella, no ser rebelde a ella, porque si se rebeló, no va a entrar. Tiene que morir, muere por ella, porque poderoso es Dios para darte vida si muere. Si quiere vivir en su naturaleza, quiere vivir en su antojo, en su deseo, en su opinión, no tiene parte en este programa. Se llama la restauración del reino de Dios, aunque no tenga valor en la tierra. Sean 5, sean 10, sean pocos que hayan preso. No andamos buscando la justicia, andamos buscando lo que va a quedar. Entendemos que nosotros no vamos a quedar para la familia, no, va a quedar la palabra. El testimonio de Jesucristo va a quedar en la tierra. La tierra va a recibir su reposo, porque vivirá sin el hombre de violencia, vivirá sin el hombre de pecado, vivirá sin el hombre del egoísmo, vivirá sin el hombre de la ambición, vivirá sin el hombre del robo, vivirá sin el hombre del crimen, porque este mensaje viene para destruir la delincuencia de ese hombre. Que el Señor pues conceda que cada uno sea portavoz, consejero, mensajero de alegre, nueva, mensajero de paz. Y así podamos llevar la orientación al país por toda parte, para ver si dejamos de ser miembros de organización, miembros de congregación, para ver si dejamos de ser religiosos y pasamos a ver si nos llamamos hijos de Dios. No libres para hacer los deseos de nuestras opiniones o sentimientos, no, para que Dios nos dé la fuerza y poder pelear, porque sin la fuerza de Dios no vamos a poder pelear con Satanás. Y quizá usted no haya peleado todavía frente a Satanás, cara a cara o frente a frente con él. Pero se levantan los deseos infernales en la carne y usted va a tener que batallar con su propia persona. Y no vas a tener fuerza de sí mismo, porque vas a ser arrastrado por la fuerza de su deseo. Hay tantas personas que han caído en desacredito porque al pasar al conocimiento las fuerzas naturales se dejan a Dios. Tienes que conocer eso. Todo el que va a pasar a conocer la parte secreta de Dios, lo que estaba preso tiene que soltarse. Los deseos y pasiones de la carne que están presos por el conocimiento que posee el hombre de la palabra, conmigo están los deseos. Pero para Dios dan testimonio de que tú eres hijo de él, tú tienes que vencer al enemigo, a Satanás. Y tienes que no contar una historia ni hablar en imaginación. Tantas personas han caído en desacredito porque cuando se han visto como liderados, que han entendido, han visto, pero la misma revelación le va dando libertad. Y al verse libertado, ven que aquello que ellos decían era así. Pero entonces tiene que tener el cuidado, porque es cierto que no es así, pero Dios mantiene su integridad. Y la carne siempre estará en pie. Y aunque no justificaremos la obra de la carne, Dios quedará para vivir en nosotros. Dios quedará para caminar con nosotros. Y la carne tendrá siempre que estar sujeta a la palabra. De manera que si nos libertamos a sí mismos antes de tiempo, llegaríamos al caso de Adán. Que antes del tiempo, porque Adán tenía una promesa, que iba a heredar otra cosa, pero vino Satanás y le abrió el entendimiento y dijo, y al ver
Lo que te dio fue dentro de una libertad. Quiere que somos como dioses. Sí. Esa es la libertad que a muchos lo ha llevado a obrar en mundo. Sin haber alcanzado porque tenía que esperar. Que no solamente él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió y fue resucitado. Tuvo que esperar Lázaro. Que lo desataran también. Pero si antes de desatar, hay obras porque te libertaron. No está la muerte y vivir. No, pero él estaba resucitado, pero estaba mal. Y entonces, por no esperar en la obra completa de Dios, antes de tiempo, obra. Y entonces se dedica a la delincuencia y comete la infracción de esa libertad, dándole a la carne su libre albedrío. Entonces, un hombre es libertado y andando en el pecado, en los deseos de su carne. No, la carne no tiene libertad para obrar en él. Va a tomar Dios posición, pero va a resucitar, va a confirmar. Jesús resucitó y le apareció a su hijo. Le había sentido, ya ellos estaban viviendo la vida, pero le dijo, no se me muevan de él. No, lo mandó a esperar. Y aunque él ya hemos visto los sentidos que le abierto, ya estamos libres, hemos visto al Hijo de Dios resucitado, pero espérate que él le dijo, no se me muevan de él. Ve y espera la comida hasta que sea investido. Ay, usted. De manera que los elementos de este mundo quedan destronados, quedan fundidos por la venida de Cristo. El Señor nos conceda entender que no es que está tan lejos lo que nosotros buscamos. Usted tiene que ser poseedor de lo que usted busca. Usted no puede estar pensando que usted vaya para parte. Usted tiene que estar pensando que Cristo venga para su vida. Pero que muchas veces, cuando se desciende, se asciende. Y otras veces, cuando se asciende, se desciende. Y Cristo, cuando desciende, es para que el hombre ascienda. El Señor pues nos ayude juntamente con el Señor a descender, para que el testimonio de Él vaya ocupando lugar cada día. La profecía no es a cualquiera que se le hace presente, porque el testimonio tiene diferentes manifestaciones. No solamente el espíritu de la profecía está para tener que ubicarse en todo, pero todos tendríamos que ser llevados de ella. Sea porque lo asista desde un lugar, o sea porque lo esté asistiendo desde su mismo lugar. Pero a la iglesia Dios le puso primeramente, le puso un gobierno. La estableció por un gobierno, para que el cuerpo estuviera guiado por un gobierno, porque un cuerpo sin cabeza no puede caminar. Y en esto es que muchas reclaman de que como ninguna iglesia puede estar sin cabeza. Y los hombres dicen que no puede prevalecer, no puede mantener su iglesia sin cabeza. Pero sí puede, no puede. Puede porque Cristo puede gobernar su iglesia. Cuando Él tome posición en el reino. Pero como Él es invisible, tiene que ir en la vida, en la misión de aquel que lleva su palabra. Es la misión la que toma parte como principio de Dios en la vida del hombre. Y se constituye cabeza en el hombre, porque es el hombre de Dios. Es la que te guía, es la que te encamina, es la que te reprende, es la que te corrige, es la que te induce. El pueblo de Dios está para esperar en la promesa de Dios y está para alcanzar la promesa de Dios. Y si alcanzamos la promesa y el Espíritu de Dios, podemos recibirlo. Él mismo nos va a guiar a donde Dios quiera guiar. A cada cual Dios nos va a guiar a donde Él quiera. Pero no tendremos una dirección diferente uno de otro, porque todos estaremos en un solo cuerpo de enseñanza.
sintiendo todos una misma cosa, porque la visión será para todos. Así es que el Señor pues nos ayude a pensar en el trabajo que tenemos por delante. En la República, en donde estamos, somos deudores de cada uno de los que serán. Estamos para esperar como esperó María, como esperaron todos aquellos que esperaron en una fe. Las promesas de Dios no es que están lejos. Dios ha pasado miles de veces por entre su pueblo y el pueblo de Dios. Dios ha estado miles de veces entre los suyos, pero los suyos no lo han sabido. Bueno, todo está en que el hombre le esté buscando como Dios decide que le busque. Que si le busca con un corazón contrito y humillado, y un espíritu recto, y una fe no fingida, Dios no te va a decir. Pero muchas veces lo buscamos en la forma de nosotros, con el sentir de nosotros, con la opinión nuestra. Y al buscarlo con la opinión nuestra, lo buscamos con el ojo del mundo, con el sentir del mundo. No vayamos a tiempo. Pero el Señor conceda el darnos luz para prepararnos y rendirle un culto a Él agradable con Jesucristo y poder ser semejante al Cordero que Israel ofreció para la salida de su estancia. Pasarlo como lo pasó Israel. No ponga usted la condición, que la condición la puso. Amarlo con hierbas amargas, comerlo. Y él no dijo con hierbas dulces, con hierbas amargas, comerse. Pasado al fuego, sí, pasado al fuego. Es lo que a los hombres males les gusta. Lo que los hombres males tienen miedo al fuego. Porque lo único que no perdona es el fuego. Y no hay nada que se quede ante el fuego que se maneja, porque el fuego hasta los metales lo derrite. Y como piedra, fuera de oro, fuera del tipo que fuéramos, como piedra deberemos de ser fundidos. Porque como piedra, naturalmente caeremos hoy de algunas partículas de cuerpos extraños a lo que es la misma piedra. Pero el fuego derretirá el metal, lo pasará por un proceso que lo transformará. Y se llegará a ver líquido, aunque sea por segundo, pero dejará en ese segundo que se pueda hacer. Que Dios va a purificar un pueblo y está llamando un pueblo de los cuatro cabos de la tierra. No en la República, en el mundo entero. Hacia todos los congregados, la voz del pregón de Dios se va a oír. Para juntar de los cuatro cabos de la tierra a los congregados. Y luego pasaremos a hacer todo en un mismo cuerpo, con un mismo sentido. Tendremos todo un mismo espíritu. Estaremos viendo todo por una misma visión, a través de un solo del libro de la vida. Aquí entraremos en la unidad de Dios, con todos los que invoquen al Señor de corazón. Esta obra ha comenzado a tener en estos tiempos principio, aunque de tiempo atrás ya Dios ha venido poco a poco recobrando. Otros estarán trabajando, aunque todavía no lo conocen, pero no encontraremos con otros que también están buscando lo mismo. Que el Señor pues nos conceda librar de Babilonia, librar de la hija de Babilonia, librarnos del dragón. Y esta vez, que bajo este norte hemos estado esclavizados por tiempo, como Dios llamó a los hijos de Israel, de Egipto, porque Dios no mal se desató contra ellos. Hoy nos llamará, y no de Egipto, sino del norte. Nos hará subir a todos, no como hizo subir a los hijos de Israel. Y aquella vez escribió su ley en tabla de piedra. Pero esta vez, por este llamamiento, escribirá su ley en el alma de cada uno de los creyentes. Por esto este llamamiento es diferente. Porque esta vez Dios va a reducir a esto todo. Los libros que podamos escribir, los cánticos que podamos escribir, todo se va a recibir a lo que dice Jesús.
Porque el que canta tiene que cantar de acuerdo a este libro. Y el que escribe tiene que escribir de acuerdo a este libro. Pues Dios quitará entonces los escritos de toda naturaleza y dejará en la inspiración de este libro. Y con él cantaremos y con él vamos a ver las visiones de cada escritor de los antiguos profetas. Así es que cuando este libro falle en la tabla del corazón, ni aún el mismo libro. Porque antes de escribirse en papel o en tabla de piedra o en pieles, ya Dios lo había escrito. Porque Él estuvo escrito primero en la mente de los hombres. Porque cuando se vació el libro en la forma del libro, fuera de pieles o fuera de hojas o fuera de piedra, ya estaba el propósito de Dios en la mente y el espíritu del hombre. Y se vació así para dar más oportunidad, porque son pocos los hombres que alcanzan la inspiración. Y si fuera por la inspiración que nos fuéramos a salvar, pero es seguro que pocos somos hombres que con los sentimientos nuestros naturales nos inspiremos en la obra del Creador. Aunque tenemos ocasiones todos para inspirarnos diariamente en lo que queremos. Porque cada obra de su mano da para inspirar, y es que meditamos en ella, nos recogemos en ella, podemos observar y darnos el corazón a la investigación, llegaríamos hasta la inspiración del mismo Dios. Pero para Dios es más fácil el que lo que uno vio lo vieran todos, ha permitido que la Biblia se escribiera. Y por medio de la imprenta hoy, cada que diga tenga una Biblia en la mano. Todo viendo el proceso de 2 o 3 hombres en la inspiración. La parte es ahora que leyendo el libro y observando la obra de la creación, tendríamos más oportunidad y más derecho de alcanzar a ver lo que es la inspiración de una vez en Dios. Donde quedará la vida por la visión de esa inspiración manifestada en cada base de los creyentes. El Señor pues nos conceda estar alerta como fieles creyentes